Mister, buenas. Joan Fos López de Tarragona Radio Esports del Camp. Explícanos cómo están las sensaciones de este vestuario que el domingo sufrió un palo, que este miércoles, a pesar de que no era el mismo equipo que el del domingo, también sufrió un palo. Ha habido un toque de atención, entre comillas, del presidente. ¿Cómo está todo después de estos días? Bueno, concienciados de que tenemos que ir a Numancia y hacer un partido muy del estilo del Valladolid, para sacar los 3 puntos que no pudimos sacar la semana pasada. Jodidos en el sentido del partido del Oviedo, que no, como se nos escaparon los 3 puntos, y desde luego el otro día que contra el Cornellá, que nos hacía mucha ilusión llegar a la final, que sabíamos que pues, nuestra afición, nuestro presidente, pues la gente tenía muchas ganas de llegar a esa final y no lo hemos podido conseguir, y saber pues que hemos fallado ahí y que tenemos que dar una alegría lo más pronto posible a la afición, y que debe de ser, y si puede ser, en Numancia. Ahora comentabas un partido del estilo de Valladolid. ¿El planteamiento va a ser parecido, va a ser el mismo, o es una forma de hablar? No, aunque variemos algo o puede ser el mismo, lo que tenemos claro es que tenemos que salir de allí y ser un equipo sólido defensivamente, que tenemos que estar bien puestos, pues como lo hicimos en Valladolid, muy solidarios, defensivamente muy bien puestos, defender bien, estar en campo propio bien fuertes, pues para dificultar las cosas, y a partir de ahí nosotros intentar enlazar con nuestro juego. Y una última por mi parte, ¿hay una cierta sensación de querer compensar lo que pasó contra el Oviedo, más allá de lo que pasó en la Copa Cataluña, que la Liga no nos afecta, pero sí de decir, tenemos que ir otra vez fuera a compensar lo que se nos ha escapado en casa? ¿Crees que hay esa sensación en el vestuario de cierta obligación para compensar? La obligación es que no se empezó, no se pudieron sacar los puntos al principio de temporada, que ahora vamos un pequeño déficit, y que cada vez que hemos podido alcanzar esa mitad de tabla, pues no lo hemos conseguido, y ha sucedido en casa. Bueno, pues ahora no queda otra que sabemos que los puntos valen 3 puntos igual que en casa que fuera, y que es un partido donde tenemos nuestras opciones, y si estamos bien y hacemos un partido completo, porque el rival no está ahí arriba por casualidad, sino porque hace cosas muy, muy interesantes y es muy buen equipo. Mister, buenos días, Sergio Matac 12. Quizás es exagerado darle tanta importancia a lo que pasó en Cornellá por la competición que era, por el rival, por la trascendencia relativa e incluso por el césped. Pero esperas un poquito más de esa segunda línea que tuvo oportunidades entre semana y que quizá no las aprovechó. Hemos estado hablando hoy hemos hablado un poco de todo, y hemos comentado pues que quizás el partido no estuvimos a la altura que teníamos que estar todos, y que bueno, pues que en ese sentido hemos de seguir mejorando y que hemos de seguir intentando dar el máximo todos, tanto los que están jugando como los que no pueden estar jugando tanto. Quería preguntarte por el Numancia, si es el ejemplo a seguir para cualquier club humilde, en todos los sentidos quizá, y si es candidato a subir. Yo es que a veces hablar de un club que no has estado, o que no tienes una información muy concreta de él, es atreverte a hablar de algo que no conoces bien. Lo que sí que es, por lo que se capta y por lo que habla la gente de fútbol, y lo que has podido hablar con algún jugador que ha estado allí, pues un club serio, un club que transmite seguridad, tranquilidad, lleva muchos años en segunda A, y que va cumpliendo etapas, y que este año pues tiene ya un equipo más consolidado de años anteriores. Su entrenador ya lleva tiempo con ellos, y esto pues siempre ayuda. Pero bueno, yo creo que aquí en Tarragona también lo estamos haciendo, y bueno, creo que es un club nuestro también que lleva años trabajando bien, que el año pasado, el anterior, sobre todo el anterior, hizo una gran campaña, que venía de subir. Son etapas que va teniendo cada club, y que a veces, pues muy bien que hagan las cosas, pues también hay otros factores que influyen. ¿Cómo juega el Numancia en su casa, donde solo ha perdido una vez? No, es un equipo que quiere tener el balón, un equipo que juega con un posicionamiento muy establecido, sobre todo en casa. Fuera ha cambiado, pero en casa juega con 4 atrás, 2 centrocampistas, gente por fuera y arriba. Es decir, es un equipo que está muy bien compensado, y que ya el año pasado
ya daba muestra de tener un equipo que juega bien a fútbol y ahora sigue haciéndolo, sigue la misma línea, tiene la continuidad de su entrenador, es un equipo que trata bien el juego, desde en líneas generales es un muy buen equipo. Segunda pregunta, a ver. Hola, Rodri Edupino, Cadena SER. Después del partido ante el Cornellá, hablabas de las jugadas a balón parado que os hicieron daño en Cornellá, también ante el Oviedo. Habéis tenido poco tiempo para trabajarlo, pero es también uno de los puntos que debe mejorar este Nastic. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo ahí contigo, que ahí no hemos estado bien. Y bueno, el principal responsable soy yo, y después, bajando escalones, pues hasta que llegan los jugadores, ¿no? Incluso el día del Cornellá, yo creo que la primera parte del equipo no está haciendo un mal partido, tiene sus ocasiones, pero a raíz de ese gol de córner nos enturbia todo y el equipo está mal y ahí perdemos bastante posibilidades. Entonces hemos trabajado hoy la estrategia, le estamos dando la importancia que ya le hemos dado anteriormente, pero estamos reforzando pues para cerrar esa situación del juego, que también es muy importante. Y otra por mi parte, después del partido ante el Cornellá, me acuerdo de unas palabras del presidente dando un toque de atención a la plantilla. No sé si te afectaron o no, cómo lo recibiste. Pues encuentro desde una normalidad que el presidente, y junto con su gente, por decirlo de alguna manera, pues que estuviera enfadado y que esté enfadado. Era importante llegar es la única final que podemos llegar como club. Estamos en la Copa del Rey, no jugamos competición europea, encima de nuestra competición de nuestro país. Entonces es normal que esté enfadado y lo asumimos y asumimos nuestra responsabilidad. No nos queda otra que hacer lo que hemos hecho, que es seguir entrenando, entrenar fuerte para intentar el domingo dar una alegría y que se olvide rápidamente este partido de las circunstancias que fueron. Buenas, Rodríguez, José Almento, Radio 7 de Tarragona. No sé cómo está la enfermería, hemos visto correr ahora un poco de Silvestre, no sé si recuperas a alguien, aparte de las ya conocidas, y de Castañaga, que no va a poder estar por sanción. Sí, los que están de larga duración, que no pueden, que es Perdomo, aunque estamos muy contentos, porque se está haciendo un muy buen trabajo con él y con Yetei también. Y Eddie, que ayer le hicieron unas pruebas, está en una muy buena evolución y que pensamos que la semana que viene ya podría entrar en campo, un poquito a tomar contacto con el grupo, y lo demás bien, no tenemos ningún tipo de problema con todos los demás. Déjame preguntarte por Dongu, que hasta ahora no ha podido jugar por circunstancias. No sé si este partido en Soria es una buena oportunidad para que Dongu pueda jugar. Sí, Dongu ya la semana pasada lo llevamos, las circunstancias del partido creo que Uche y Mano estaban bien y que estaban aguantando todo el partido. Creí que era conveniente continuar con ellos y ahora pues esta semana ya vuelve a tener sus opciones Dongu, igual que puede tener Estefan Emaná, que está entrenando con normalidad. Lo bueno es que tenemos ahí gente arriba, gente que nos puede dar mucho y bueno, pueden venir, alguno de los dos puede venir allí a Soria. Y una última por mi parte, el Nastic de momento se está mostrando muy irregular. No sé si esta regularidad está más cerca de llegar o cómo está el equipo en torno a eso. Estamos teniendo esa irregularidad porque cuando podíamos haber conseguido una estabilidad en ese sentido de resultados, no lo pudimos conseguir el día del Alcorcón, y después de venir de hacer un partido bastante bueno contra el Barça y volver a hacer un buen partido fuera de casa, cuando tendríamos que haber dado otra vez ese paso adelante, no hemos sido capaces como equipo y ahora nos queda otro remedio que es intentar consolidar ya lo que estamos haciendo, que ya llevamos 2 meses desde la llegada del cuerpo técnico nuevo y que ya ahí ya no tenemos más margen, ya el equipo tiene asentadas muchas cosas, son 10 partidos, 2 meses de trabajo. Hemos de intentar ya conseguir esa irregularidad, que no nos demos excusar en que es que todo el equipo está en crecimiento, sino ya tenemos que empezar sobre todo a no perder,
Si ganas, ganas, y si no puedes ganar, pues seguir sumando, como hicimos día del Barça o contra el Oviedo, que lo hubiésemos hecho perfectamente con ese empate y seguir teniendo opciones a que si vuelves a ganar, ese punto te vale de mucho. Juanfran Moreno, del Directo Aragona. Es el primer partido sin Gastañaga. En caso de que sean los elegidos Zaibo y Tejera, ¿crees que es un doble pivote que puede mezclar muy bien por las características de ambos jugadores? Bueno, Will hizo un buen partido en casa, con doble, jugando con otro centrocampista. También lo hizo bastante bien Valladolid, jugando con dos interiores. Y es decir, que la probabilidad de que mejor juegue con Tejera, o a mejor también puede jugar al costado con otro más, y cerramos un poquito más esa situación con tres por dentro. Pero bueno, creo que también Will con Tejera solos son capaces de hacer un buen doble pivote, por decir de alguna manera, aunque uno es más ofensivo, el otro es más defensivo, y encajarían en la idea. Sí, molt bé, aquí, gràcies.